En este caso, actualmente, ¿cómo te mantienes? ¿Te mantienes todavía activo en el partido? ¿Tienes tal vez algún tipo de cargo? ¿Ejerces alguna función en específico? Bueno, siempre nos hemos desempeñado como activistas políticos del proceso de la Revolución Ciudadana, ¿no? Aquí hay que entender los escenarios, cómo se dieron, ¿no? Revolución Ciudadana es un movimiento totalmente ciudadano que no tiene un número, ¿verdad? No tiene un partido político. Recordemos que el expresidente Rafael Correa tenía la Alianza País como movimiento político y luego pasó todo el tema de la ruptura y quedamos a la deriva todos los simpatizantes y militantes y activistas políticos de la Revolución Ciudadana, ¿verdad? En ese contexto tratamos de crear una nueva organización que en un principio se llamó Revolución Alfarista. No nos permitieron inscribir ese nuevo movimiento. Con ese nombre nos pidieron que se cambie de nombre, cambiamos de nombre, se empezaron a recoger las firmas, se reentregaron más de 600,000 firmas al Consejo Nacional Electoral para la inscripción del nuevo movimiento. Sin embargo, en último momento se dio un conflicto jurídico impidiendo que la organización Maná, que era el nombre de aquella organización, pueda participar en las elecciones seccionales. En ese contexto, para diciembre se logró un acuerdo con Fuerza Compromiso Social, Fuerza Compromiso Social Lista 5, en el cual se hizo una alianza, ¿verdad? Y se pudo participar todo el ala de la Revolución Ciudadana en las elecciones seccionales. No tuvimos tiempo para pre-campaña, no hubo cómo hacer alianzas previas en ese contexto y a última hora se logró inscribir y la participación que nos colocó como la segunda fuerza política a nivel nacional en cantidad de votos obtenidos en las prefecturas del Ecuador. Y recordemos que logramos ganar la prefectura de la provincia de Pichincha con Paola Pavón y la prefectura de la provincia de Manabí, que son dos prefecturas muy importantes y de alta incidencia en lo que es la política nacional. Claro, en este sentido, si aterrizamos un poquito más, Rubén, el acontecer que se está viviendo actualmente después de esta propuesta que hiciera la Contraloría General del Estado de eliminar esta organización política, ¿cuál, digamos, ha sido la postura, cuál, digamos, ha sido la respuesta con que la agrupación y obviamente sus simpatizantes han tomado esta sugerencia? Bueno, de alguna forma se han hecho muchas acciones, ¿verdad? Ha habido mucha situación. Por ejemplo, el bloque de asambleístas de la Revolución Ciudadana hizo su comunicado oficial, presentaron sus respectivas demandas en este caso en el contencioso administrativo por una intromisión que existe en el ejercicio de las funciones. Se presentaron acciones de protección para que no se impida la participación de esta fuerza política. Recordemos un poco y vamos al tema de la Constitución. En sí, la Constitución de la República dice claramente que la Contraloría, en su artículo 211, que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que disponen de los recursos públicos. En ningún momento dice la Constitución que la función de la Contraloría es recomendar la eliminación de una organización política o de algún ente jurídico de participación en el Estado ecuatoriano. O sea, eso es netamente lo que se ha hecho como organización, presentar las debidas, incluso enjuiciamiento político, propuestas desde la Asamblea por una intromisión en las funciones del Estado. Vemos que Diana Atamaín defiende su gestión y dice claramente que el Consejo Nacional Electoral sí cumplió con las recomendaciones en primera instancia que hizo la Contraloría. Luego viene una segunda recomendación que es la eliminación directamente de organizaciones políticas y tomando en cuenta que la organización política Fuerza Compromiso Social Lista 5 por la Revolución Ciudadana, cabe la alianza en el tema, es la segunda fuerza política y que logró obtener muchos espacios, más de 60 concejales a nivel nacional. Sacamos el mínimo requerido, lo que decía Luis Reyes, ex director del CNE, que se necesita al menos el 4% de la votación nacionales y locales en cada territorio para poder seguir vigentes
la organización política. Y se sacó en Santo Domingo sacamos el 13-14% en prefectura, en alcaldía, en la Concordia llegamos a un porcentaje que nos colocó en tercer lugar en el tema de las alcaldías. Entonces, ¿cómo es posible que se quiera eliminar una fuerza democrática? Eso es quitarle el derecho de participación a la ciudadanía de todo el Ecuador, en este caso, Alicia. Pero ¿consideras, Rubén, que existe tal vez algún interés político detrás de esta sugerencia que hace la Contraloría? Bueno, en realidad siempre hemos visto, aparte de ser simpatizantes de este proceso político que le dio tanto a este país en esos 10 años que se trabajaron, ¿verdad? Aparte de ser simpatizantes de aquello, estamos plenos de que la participación de Fuerza Compromiso Social no se puede eliminar. No se puede quitar el derecho constitucional, incluso el derecho humano de participación de toda la ciudadanía. Está reflejado ahí en las elecciones, en las urnas. En las seccionales se obtuvo, hablemos, el segundo lugar en cantidad de votos obtenidos. Y los intereses que existen por la eliminación ya se lo viene trabajando. No nos dejaron ni siquiera registrar una nueva organización política para participar en las seccionales. Se ve claramente que se quiere impedir la participación política de esta organización, de esta fuerza política, de este movimiento político. Ahora que Fuerza Compromiso Social por la Revolución Ciudadana, la lista 5, es una organización de derecho, que tiene que haber estabilidad jurídica, seguridad jurídica por parte de las instituciones del Estado para que pueda ejercer su derecho de participación. No se puede nomás por así recomendar que se elimine. No se puede así por nomás ingerir en ese derecho de participación de esta fuerza política. No se puede hacer esos temas por politizar el asunto o por tratar de impedir la participación de un sector. Eso es inconstitucional, eso no se puede hacer, atenta al derecho humano de todo el país y al derecho humano de la democracia. Entonces eso hay que estar claros, Alicia. Claro, en ese sentido, Rubén, ustedes, digamos, como movimiento, ¿tienen tal vez algún tipo de estrategia, tal vez pensadas en caso de que, digamos, se surja una nueva sugerencia, ya sea de la Contraloría, sea de otra institución, ante una posible, tal vez, eliminación del partido? ¿Qué harían ustedes en ese sentido? ¿Buscarían una nueva? En ese contexto yo he estado, después de mi participación, me dediqué totalmente a mi vida privada. Una candidatura no es nada fácil en realidad, y en un contexto donde no existe la cantidad de dinero para afrontar una participación, ¿no? Entonces, estoy un poco lejos de la organización, de la dirigencia. No soy actualmente dirigente de la Revolución Ciudadana, mucho menos de Fuerza Compromiso Social, pero nos mantenemos en comunicación con ciertos amigos, compañeros que pertenecen a la organización y que están de alguna forma liderando, ¿no? Y lo que se sabe es que se va a participar en la lista 5, pero vemos que todo es posible, ¿no? En la puerta del horno se quema el pan. Pueden eliminar a la lista 5, puede pasar algo a pesar de la situación histórica que está tomando, la posición histórica de defensa a la seguridad jurídica estatal en derechos de participación democrática que está tomando el CNE en esa posición liderado por Diana Tamaín, o sea, en defensa de la democracia. En ese contexto, Alicia, nos han intentado bloquear por todos lados, intentaron bloquear la participación por todo contexto. Y lógicamente que esta fuerza política va a participar, eso hay que decirle a la ciudadanía, que va a participar, va a estar en el tablero electoral, va a estar en la papeleta electoral y de esa manera vamos a estar todos militantes ahí. Ahora quisiera dar paso justamente a las preguntas que nos hacen varias personas acá en el chat que están siguiendo la transmisión. Nos dice primeramente Javier Corella, nos hace la siguiente pregunta, nos dice, en este caso, ¿cuáles son las proyecciones de la Revolución Ciudadana con respecto al desarrollo social y económico del país? Bueno, contestándote, Javier, en realidad creo que se demostró el trabajo, se demostró en el contexto de gobierno qué es lo que se ha hecho. Se trabajó por el tema laboral, por el tema de fortalecimiento de la educación, por el tema del fortalecimiento de la salud. Se construyeron más de 44 hospitales, más de 9.000 kilómetros de vías estatales totalmente reconstruidas, el puente de Bahía y cientos de obras. Entonces, en ese contexto,
la gente tiene en su psiquis y en sus corazones, tiene todo el recuerdo de lo que fue el proceso político de la Revolución Ciudadana, sabe todo lo que se trabajó en temas de vivienda. Entonces, por eso es que tratan de impedir que esa fuerza política, que es la lista 5, la fuerza política del expresidente Correa, participe, porque de alguna forma la gente en su memoria tiene todo eso. O sea, no, ¿cómo explicarles que la gente quiere que exista en la papeleta esa participación política? Quiere que se recupere nuevamente el poder ciudadano a través de su presidente. Recordemos lo que pasó en Argentina, luego de todo una devaluación, un contexto de crisis totalmente que dejó el anterior presidente Macri, nuevamente retomó el progresismo el poder, retomó el poder ciudadano nuevamente a gobernar para las grandes mayorías. En ese contexto, Javier, te contesto puntualmente para decir que no me he desviado de la pregunta. Hay que hacer un poco historia de lo que ha pasado en nuestro país. En indicadores macroeconómicos, está claramente, tú eres técnico en ese tema y tú te puedes dar cuenta cómo se logró el indicador de Gini, de pobreza. Se redujo la pobreza en grandes porcentajes. La escolaridad llegó al 99.9% de los niños de edad de escolaridad ingresar a la escuela. En procesos de becas estudiantiles. Entonces, nuevamente ponemos en propuesta recuperar esos derechos que se han retrocedido en este tiempo de gobierno que estamos pasando. Y vendrán nuevamente todos esos procesos de desarrollo valorando y poniendo en el centro al ser humano, estimada Alicia, estimado Javier, Diana. El ser humano es el eje de la economía. En eso tenemos que estar claros. Países como Noruega tienen más del 50% de su fuerza laboral incluidos en el sector público, y aquí se quiere criminalizar el estado burocrático, se posesiona en ciertos medios de comunicación, dejando en el desempleo a miles y cientos de profesores, de doctores, dejando sin un pan de cada día a esos profesionales que tienen que tener su trabajo para llevarle a su familia. Entonces, en ese contexto, vamos a recuperar el derecho al trabajo nuevamente en este nuevo proceso político. Se están construyendo los ejes programáticos de las propuestas territoriales. Hay propuestas territoriales también porque se van a elegir, lógicamente, presidente, parlamentarios andinos, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales. En ese contexto, creo que la gente tiene en su mente lo que fue la Revolución Ciudadana y qué es lo que está viviendo en este momento el desempleo y todo el tema, ¿no? Eso es, Alicia. Claro, tenemos también otra pregunta, Rubén, la hace Juan Bolívar Aguilar Bolaños. Él nos indica, tal como está el panorama político, ¿Rafael Correa será o no candidato? Y en este caso, ¿para qué dignidad sería? Bueno, en sí, hemos visto que en declaraciones, en una rueda de prensa que dio Rafael Correa con el bloque de asambleístas, no pude ver la entrevista, ¿para qué les voy a mentir? Pero vimos de que la declaración central fue que él va a participar como candidato a la vicepresidencia de la República. ¿Por qué de candidato a vicepresidente? Recordemos lo que fue la consulta popular, donde se decidió por el sí y el no en 10 preguntas, donde se prohibió, Javier, y a la persona que nos hace la pregunta, no recuerdo el nombre, si me ayudas con el nombre, Alicia. Sí, se llama la persona Juan Bolívar Aguilar. Juan Bolívar Aguilar, hacerte un recorderis también del tema, que impidieron la participación con una ley retroactiva, donde le preguntan al pueblo de que si quieren o no de que se reelijan los presidentes. En ese contexto, violando el derecho internacional, la Carta de Derechos Humanos, en su artículo 23, si no mal recuerdo, literal A o algo por ahí está, pero es entre el 23 y el 21, claramente dice que el derecho de participación no se lo pueden impedir, y acá se lo ha hecho. Se ha roto la Constitución, se ha roto la Carta Interamericana de Derechos Humanos, se ha hecho todo para impedir la participación del líder máximo de la Revolución Ciudadana, de este gran movimiento que tanto ha hecho por la patria. En ese contexto, no podemos ser ciegos a esa realidad que está pasando. Aquí se quiere impedir la participación, pero hasta el momento Rafael Correa ha confirmado ser candidato a la vicepresidencia de la República, y si no mal recuerdo, van a elegir a un candidato a la presidencia que sea de un gran frente nacional, que aglutine todas las ideologías, que pongan en el único centro de desarrollo programático
el desarrollo del país, del progresismo, a la no discriminación de los derechos de participación y derechos humanos de cada uno de los ecuatorianos, mi querida Alicia. Claro, en este sentido, entonces, ¿tú ratificarías que tal vez se planee como estrategia con miras a la presidencia, a las elecciones que vamos a tener en febrero del 2021, se avisora de pronto tal vez un panorama donde primen las alianzas para lograr por una mayoría, lograr optar por una mayoría? Por supuesto, eso creo que se está trabajando, la dirigencia está haciendo su trabajo. Yo te digo, estoy un poco alejado, estoy alejado totalmente de ese tema de estar inmiscuido en la dirigencia de Movimiento Fuerza Compromiso Social y de la Revolución Ciudadana, pero sé que no están lejos de la realidad, están haciendo todo lo que sea para la participación. ¿Y por qué te digo que aquí se está queriendo impedir la participación? Los hechos lo ratifican, Alicia. Hoy día pude ver los titulares de las noticias de Coavisa, si no mal recuerdo, claramente dijeron ahí, había un abogado que en las audiencias que está teniendo el expresidente, el caso, ¿cómo es que le han denominado? Arroz Verde, Sobornos 2012, algo así se llama el caso que están buscando impedir a través de una sentencia ejecutoriada. Pero ya los tiempos ya no les alcanzan. Los tiempos legales ya se les están terminando. Y por eso se han aglutinado una serie de movimientos políticos, creo que toda la mayoría, en buscar la forma de que se retrase las elecciones para poder sacar una sentencia entre gallos y medianoche y poder ejecutoriar esa sentencia, impedir la participación a cualquier candidatura de Rafael Correa, a cualquier dignidad que esté queriendo participar. Entonces, es claro lo que se quiere hacer, se quiere impedir. Vea, Alicia, y vámonos un poquito más allá, hagamos un poquito de memoria. El tiempo que participó Lucio Gutiérrez, lo mismo le pasó. En este país es un pecado ser presidente y es un pecado capital trabajar para las grandes mayorías, para el pueblo, con políticas que garanticen la soberanía de la patria, del Ecuador. Yo recuerdo también a Gustavo Noboa. Gustavo Noboa luchó por ese 50% del excedente petrolero. ¿Qué le pasó a Gustavo Noboa? Preso en su casa, y la Asamblea Nacional Constituyente del 2008, 2007, 2006, 2007 le absolvió, le dio el indulto porque él estaba preso. Tú, por ser presidente en este país, es sinónimo de que vas a ir a la cárcel. Veamos también a muchos políticos anteriores de toda la persecución que han sufrido, y eso no se puede olvidar. La criminalización y la judicialización de la política es el atentado más grande a los derechos democráticos de un Estado republicano, mi querida Alicia. Claro, ya para finalizar, Rubén, nos gustaría, a nosotros, el equipo de La Palestra, nos gustaría hacerte una pregunta que tiene un poquito más que ver contigo. Rubén Zambrano obtuvo realmente un resultado bastante favorable y pudiera decirse hasta cierto punto también inesperado en la Concordia, tomando en cuenta de que la participación obviamente era la primera vez que competías para la dignidad de alcalde en la Concordia. ¿A futuro se visora Rubén Zambrano como candidato a alguna dignidad? Yo te diré que parece que en el contexto de vida cada ser humano tiene cosas que le apasionan. Y diría yo que una de mis pasiones, y aparte de mi familia, de mi esposa, a quien adoro, es la política. Y eso me pone en un doble plano, porque sí me duele la injusticia social, sí me duele cuántos niños pasan hambre en las calles. Y eso motiva a que toda la preparación y toda la experiencia que hemos logrado, tenemos que estar en esa palestra política para demostrar que debemos hacer una nueva forma de política. Ya no se puede permitir que sigan gobernando personas que no tienen un poco de pasión y que no tienen humanidad por la patria. En ese contexto, Alicia, voy a participar en estas elecciones. No está provisto una participación de mi parte, estoy, ya te digo, lejos de esta situación, estoy dedicado 100% a mi familia, pero en un futuro me verás nuevamente en el tablero electoral, ya sea nuevamente para alcalde de la Concordia o para otra dignidad de elección popular en la cual se pueda hacer política pública responsable en beneficio del ser humano.